Epa, no me pongo de pie. No, por favor. No, quédense ahí nomás. Estamos con tremendo panel. Sí, pues. Panel ¿Qué de... instrumento tocan Eso. ustedes? Yo ninguno. ¿Ninguno? Pero, ninguno y lo tocaría bien, en todo caso, si lo tocara, pero no con ninguno. Ni el Ninguno timbre. y mal. Ni el Flauta. timbre. Bueno, quien parece que tampoco toca guitarra, digamos, algún instrumento, pero le gusta regalarla es el senador Francisco Chaguán, a quien le estuve escribiendo durante la mañana y no contesta el teléfono. Oye, pero es que es polémico porque la verdad no he logrado encontrar a alguien de la plaza pública, por decirlo de alguna forma, que haya estado de acuerdo con este regalo. Pero les queríamos preguntar a ustedes, evidentemente, porque el senador Chaguán llegó con una guitarra, debido a la frase del presidente de la República que dice que es distinto con la guitarra, por supuesto, pero además llegó con 100 propuestas para enfrentar la delincuencia, que es un documento que han estado tratando de hacer ver hace rato, se lo entregaron al gobierno hace rato y dicen que no han tenido buena recepción. Pero, a ver, Marco Enríquez Bominami, ¿cómo ve usted la llegada de Francisco Chaguán con una guitarra para el presidente de la República en una cita con la ministra del Interior que tenía que ver con este acuerdo transversal por la seguridad del país? Sin ánimo de ser tonto grave, no lo encuentro muy inteligente. Con una actitud medio ridícula. Encuentro que deshonra lo que él mismo quiere decir con esto, que es, pongámonos serios. Es bien patético, encuentro que es poco inteligente de parte de él. Me recuerda el subsecretario del Interior, Correa Sutil, que llegó disfrazado de Batman. Ustedes eran muy Sí. jóvenes, no habían nacido. Lo recordamos igual. Otro ridículo, otra vergüenza ajena llegar vestido de Batman. Ese que anda de abogado serio, criticando a Pikachu, él llegó disfrazado de Batman. No sé, encuentro que mañana van a traer a la mamá, van a traer un perro, van a traer, no sé. No, el Palacio del Pueblo, un palacio donde supongo se trata del debate. Y fíjate que lo divertido de la imagen que ustedes están eligiendo, falta la otra, cuando le cuesta desenfundarla, Sí. después no sabe qué hacer con la guitarra, se da cuenta Después la que... intenta guardar y también le cuesta. Se da cuenta que está haciendo el soberano ridículo cuando el tema de fondo es otro. No sé, yo lo encuentro poco inteligente como Francisco actitud. Chaguán en general es Así un es. político serio, qué sé yo, que tiene estos arranques así de estas cosas. Pero ¿sabes lo que yo creo la que verdad- incontinencia de muchas... No tú, Televisión. no tú, pero incontinencia de los políticos. Es tanta la ansiedad por estar en televisión que da Claro. lo mismo. Puede ser, Claro, ¿ah? una imagen que se repite, que por supuesto también genera noticias, Claro, más mediático. Es un buen tipo, Chaguán, un Y buen tipo además que que aquí... en un momento en que el diálogo parece ser lo más importante, y que el presidente un poco en Mesa Central acá el domingo hace estos mea culpa, da algunas direcciones de lo que él pretende, de cómo está la cosa ahora, el estado de ánimo de él, del gobierno, y como que en un tono muy abierto al diálogo. Entonces como que en algún minuto uno dice, bueno, ¿y era necesario una cosa como esta? Exacto. Que al final le pone más palo a la rueda, Sebastián. A mí me pasa que estamos hablando de la guitarra que le llegó Chaguán en vez de hablar de la cuña que dio el presidente. Primera cosa, la talla es mala, pero además desenfoca el problema. El problema Claro, acá, ese es el tema. y lo digo honestamente, que un presidente después de 6 o 8 meses de gobierno, 8 meses, termina diciendo que otra cosa es con guitarra, que es el tema bien de fondo. Y por lo tanto Chaguán lo que hace, que es un error bien comunicacional político, es desviar la atención de lo principal, que era cuestionar, en mi caso, porque un presidente después de 8 meses dice, mira, otra cosa era con guitarra. En general tiendo a creer que los gobiernos no son para experimentar ni aprender a tocar guitarra. Igual que cuando uno va a un recital, uno no quiere que el que está arriba, el rockero, aprenda a tocar la guitarra arriba del escenario. Tampoco me gusta leer contigo aprendo. que un presidente diciendo después de 8 meses, mira, que no me di cuenta que había que tocar la guitarra cuando uno está en el gobierno. Yo creo que ese es un tema bien de fondo, y lo que hace Pancho mal, en el fondo distrae la atención para llamar la atención él del tema principal, que es discutir por qué tenemos un gobierno que después de 8 meses levanta la mano y dice, pucha, es que nos dimos cuenta que gobernar no era deseo. No, pues no es deseo, y creo que también tiene que ver con un debate bien de fondo que hemos tenido acá en el panel. Cuando uno se presenta a presidente, tiene que estar preparado, tiene que saber de qué se trata, tiene que tener la experiencia suficiente, porque probar en el escenario, el que paga el costo, el chileno que está mirando esto, dice, oiga, después de 8 meses este señor me viene a decir que se dio cuenta que gobernar no era baladí, no era maní, no era cualquier cosa. Y esa conversación o ese reconocimiento que hace el presidente en el Canal 13 es bien profundo, ¿eh? Y tiene que ver con la estatura o la calidad de la política que estamos teniendo, entre la guitarra de Chaguán, entre el presidente reconociendo que después de 8 meses que se dio cuenta que no era fácil la cosa, y que tiene que ver con Pero quizás la crisis no del hay sistema político. señales de alerta cuando él dice un año antes en esta aventura, en la aventura de las primarias, Francisco, tú te acordarás, que él dice, bueno, y usted, Gabriel, le preguntan, ¿pero a presidente? No, yo no tengo la experiencia, no, me falta mucho por aprender todavía.
y al año siguiente era precandidato presidencial por Apruebo Dignidad. Entonces, Yo tengo- nos saltan los fusibles. Parece que... A mí no me queda cuenta de ahorro para seguir en ese punto, porque yo peleé con él en el debate presidencial. Y sí, tú lo dijiste, se lo se lo dijiste. dije, lo pienso, pero yo creo que eso sí, a ver, una cosa buena para ser optimista. Creo que aquí habíamos venido hace una semana, no recuerdo, y por lo menos estuvimos de acuerdo ambos, y ustedes también creo, en que el gran error del gobierno era no pasar a la acción. Metieron un proyecto, a mi juicio malo, pero metieron un proyecto que tiene al país por lo menos debatiendo de justicia previsional, de justicia social, la previsión. Estamos por fin en un debate. Lástima que 8 meses después, incluso 9 meses, 11 meses, ganaron en diciembre. No es que hayan asumido solo en marzo. Han entendido el gobierno. Y yo lo felicitaría primero por reaccionar. La encuesta además nos da un poco la razón. El país reaccionó positivamente a ver al presidente despertándose. Después, yo diría como una cosa más coyuntural respecto de la guitarra y compañía. Yo el problema del presidente es que, constructivamente lo digo y creo que lo está haciendo mejor y lo apoyo en eso, es que la política es dar sentido a las cosas. Y estamos en un momento sin sentido. La alcaldesa de Santiago que no quiere imponer la norma, la mitra del Aunque ella interior... dijo que no es cierto. La ministra, bueno, pero la percepción en política es casi más importante que los hechos. La percepción es... Y Aula segura estamos hablando de. Ser percibido, me refiero a los colegios, a los liceos, donde no se impone aparentemente la norma, una ministra de Interior que nos trata de decir que lo que hay que hacer es ser más sheriff que nunca, un presidente que con francotiradores, con tremendo esfuerzo, va a la Araucanía a imponerse, es como sin sentido. Y yo creo que el problema de los gobiernos es el sentido. Un país lo que pide... Lo que se habló tanto, el relato. Yo creo que Longueira lo dijo de una manera y creo que a veces lo vulgarizamos. Yo creo mire, yo puedo pensar esto y le puedo decir a usted dónde lo quiero llevar. Y el sentido de la política es lo que a usted lo inspira. Cuando uno vota por el cambio, está votando por un sentido. Cambio respecto de Piñera. Cambio. Y creo que lo que ha hecho el presidente en seguridad, y por eso el Chaguán ya simplemente logra enredar todo. Y lo segundo que quiero decir, yo no estoy de acuerdo en la frase, no estoy con otra cosa con guitarra. Creo que es una trampa. Yo creo que Boric tiene infinitamente más experiencia que yo mismo. Fue diputado 2 ciclos. Entonces, una generación que fueron una década de diputados. Algunos llevan 12 años de diputados. Perdón, 12 años en una pega. Pero no es lo mismo Que una cosa estar es- en el es legislativo, claro. donde tienes mucha Administrar. libertad de acción y tú puedes tirar tiros a la bandada como se te ocurra, porque además que recordemos que los parlamentarios aquí hacen lo que quieren y nadie... Pero Frei Ruiz Tagle había sido senador 4 años, vas fue a ir colado. presidente el primer ciclo. Yo no, No, creo, sí sé, pero yo mi punto no es la experiencia, ¿sabes lo que mi punto? Y Ya. termino, mi tema no es la experiencia, creo que una trampa es regalar un debate falso. Son las malas ideas. Cuando tú pones en Temucuicui territorio liberado en un tuit, eso es un problema de experiencia. Es una estupidez. Cuando tú dices que enviar militares a la Araucanía es propio de un Estado patriarcal y terrorista, o que te pones una polera para votar que dice TPP, es una mala idea. ¿El problema es la experiencia? No, es que se te ocurrió una mala idea y estás pagando los costos de las malas ideas. Piñera tenía experiencia y fue un desastre, con mucha experiencia. Vuelvo a la demagogia, pero perdón, el Transantiago lo hicieron solo gente doctorada. Ninguno con licencia, Marco, todos tenían doctorado. Marco. Y el peor de las políticas públicas es el Transantiago. Marco, pero que de alguna manera él se dé cuenta que o cambió de opinión, que efectivamente tuvo un baño de realidad en los últimos meses y que lo reconozca. Muy honestamente, ¿es valioso para la discusión que tenemos que tener ahora? ¿No sientes que de alguna forma también el presidente ha tenido un giro, y algunos lo han denominado o calificado como un giro audaz hacia la centroizquierda, y eso permite también destrabar el avance en la discusión que nosotros necesitamos? Y ha Puede ser como sumado- ha ido Cantinflas. sumando experiencia de gente que sí, ¿Sí? había Te gobernado. voy a responder como Cantinflas. ¿Para qué te digo sí, 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 si es no? Porque, Porque digo, no, sí, sí. ¿cómo no va a ser emocionante que un presidente diga me equivoqué? El problema es el siguiente, y en esto, Sebastián, yo lo comparto. Pediste ser presidente, nadie te obligó. Eres jefe de Estado, comandante en jefe. Controla las arcas fiscales. La política pública, la emisión monetaria, una buena parte, algo tienes que decir en cada uno de los temas del país más importantes. Algo tienes que decir. El consejero del Banco Central, de algún modo, tú lo eliges. Lo acordaron, de hecho, recordemos que Boric acordó el esquema financiero chileno de los próximos 4 años. Entonces, ¿Cómo como está eligiendo el fiscal, la próxima o el próximo fiscal yo diría nacional? que a ver, ustedes tienen derecho a una contradicción permanente, porque lo digo con mucho respeto, son periodistas, pues los tres, de buen nivel. Yo sostengo que no tienen tanto derecho al error porque están en televisión Sí, y hay impactan una en sus errores. responsabilidad. Pero imagínate presidente. Entonces, y lo segundo, digo que la cuenta de ahorro de las disculpas, a mí por lo menos yo se la agoté, porque sabes que permanentemente decir
ups, me equivoqué, no. Ahora Pues yo si creo... lo dijo él eso, ¿ah? Ahora Que yo ya creo no que había está más haciendo tiempo mejor. para Bueno, que cuando había las turbulencias. Lo ha ¿se hecho acuerdan? 5 veces, que no entramos. Que no hay más Ahora, yo tiempo creo- para errores. Pero Yo por eso cierro- es mejor hacerlo que no hacerlo. ¿Qué piensas tú? Sabes que a esta altura creo que la confianza se Y pierde lo muy dijo rápido. con mucha fuerza, lo dijo Acción. con mucha fuerza cuando él da por terminado El primer, la instalación. claro. Se acabó la instalación, no más errores, no más errores. problemas, hasta aquí. Es la siguiente. Yo lo que digo simplemente es que lo está haciendo mucho mejor en estos una semana. Y yo creo, ojalá mantenga esta dinámica de, aunque no le guste probablemente a Sebastián una parte, es decirle al país, al sector más conservador, chicos, hay que mover la jaula, hay que mover al país, hay que cambiar las reglas. Y el proyecto de reforma lo hace. Sebastián, solamente para complementar que me gustaría que te fueras para allá. El fin de semana cambias a Central y se citó una columna y se habló de esto, de que efectivamente así como el 18 de octubre había sido el fin del gobierno de Piñera como lo había concebido desde el inicio, el 4 de septiembre fue el fin gobierno de Gabriel Boric tal como se había concebido. Es decir, hoy día, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos Ojo que frente a hoy, otro gobierno? 15 de noviembre, se cumplen 3 años del acuerdo, día en que se alcanza claro. el famoso acuerdo. ¿Este es ¿Dónde otro participó gobierno? ¿De otro presidente? ¿Cambió el Déjame sentido? partir lo que Marco está más opositor que yo y dígase que estamos... Esta semana al revés, Esta digo, lo ha semana hecho re- mejor. No, varias cosas. Primero, el presidente es el capo del error no forzado. ¿Eh? Los que les gusta el tenis lo van a entender, le pega la pelota en la red y después dice pucha. Pero eso tiene un límite, no solo por las pedidas de disculpas, porque parte de tus errores también generaron el caos en que estás. Y yo creo que uno no solo dice disculpa, igual que la relación de pareja diciendo hoy la embarré, sino también se hace cargo del pasivo o los daños que generó. Y yo creo que aquí hay varias cosas que están pasando que tienen que ver con la actitud que tuvo el presidente y su séquito antes de gobernar. Uno, esta idea como de complacencia en general con la violencia callejera. Su séquito. Su séquito. Qué palabra, Sí. Su complacencia con la violencia callejera. Ojo, el grito al militar. Esta idea, yo estoy muy pegado por los debates que nos tocaron, el indulto a aquellos que cometieron delitos durante octubre. Esta sensación de que la violencia era tolerable, que le ha pegado el gobierno todos los días. Los tuits del ministro Grau, los tuits del metro, y por lo tanto ya no basta decir simplemente voy a ser un perro contra la delincuencia, sino que también hacerte cargo de lo que provocaste cuando fuiste un poco cómplice de esa delincuencia porque no eras actor político, ya eras parlamentario y no hiciste nada en su minuto para frenarlo. Segundo error no forzado que es trágico para él, ¿eh? Esta idea de haber prometido una reforma de pensiones que después de 8 meses la conocemos porque generó una incertidumbre no solo política, sino en el mercado que mantuvo parte de la crisis sistémica que estamos viviendo, así como el apoyo a los retiros y muchas otras cosas que hizo. Y el tercer gran error no forzado de él, yo tengo la sensación que esta idea de prometer que podía hacerlo todo y después decir tengo guitarra, porque parte de mi debate principal en la campaña con él fue diciendo, oiga, ¿sabe qué? Vamos a tener un gobierno con inflación X, vamos a tener un problema de crecimiento B, vamos a tener además un problema en general de inestabilidad del sistema político, hagámonos cargo de eso, y él decía, no, podemos hacer los retiros, podemos cambiar el mundo, y al final alguien le dice, ¿sabe qué, señor? Hágase cargo. Entonces, a la pregunta tuya, si el gobierno es otro después del 4 de septiembre, yo creo que él partió con una expectativa muy alta de lo que podía hacer, y si no se daba cuenta que los convencionales, que eran de su sector político, estaban dejando la embarrada en la convención, iba a perder como perdió, y se jugó por el apruebo como se jugó, creo que también ya no es simplemente empezó una nueva etapa, sino de una ingenuidad que le ha generado este caos. Es cierto. Lo dijimos, este gobierno tenía un desafío, retomar la agenda, y siento que recién con la reforma de pensiones empezó a tomar la agenda, Sí. y tenemos una conversación posible, pero también que se haga cargo un poco, no solo de decir me equivoqué, sino un mea culpa, porque si no al final nunca va a poder gobernar porque no se hace cargo de los errores que generó, como uno no mejora una relación, Yo entiendo que sino Mesa dice, Central ¿sabe qué? sí lo Me dijo, equivoqué. Mesa Central dijo que él hoy día tiene otra responsabilidad y que se ha dado cuenta que efectivamente sus responsabilidades ahora son distintas a las que tenía cuando, o sea, como reconociendo que fue un poquito de Solo va a cerrar esto, Marco. pasión revolucionaria juvenil, y que hoy día Es que- en este rol tiene otra que responsabilidad. cuando él dijo- reconociendo, no ahora, reconociendo que desde que es presidente se Claro, debe. exactamente. Sí, pero cuando él dijo Gualmapu liberado, que básicamente es reconocer que lo ilegal es válido en la Araucanía, o cuando él dijo voy a indultar a los presos políticos en la campaña, estamos hablando hace menos de un año atrás, él estaba dando una señal política. Yo entiendo a muchos familiares de los que quedaron detenidos que le digan, oiga, usted me mintió. Si toda la campaña ahora, cuando ganó, dijo que los iba a indultar, y ayer dijo no hay presos Ya, pero, políticos. Sebastián, Entonces, las dos presidentes- personas los sin el presidentes y mismo presidentas traje... no han cometido el mismo error muchas Es
que veces. La es presidenta primera Bachelet vez. también dijo alguna vez que nunca iba a procesar a nadie por la ley antiterrorista, lo terminaron haciendo. Sí, pero- el presidente Piñera también tuvo su ida y vuelta. O sea, Yo en esto soy súper crítico con Gabriel Boric por esa razón, porque siento que hay imposturas en él. Porque ya no sé qué es lo que creía. Porque por último tú sostienes una posición respecto a los presos políticos y la sostienes hasta el final, pero en 8 meses hay dos posibilidades. O eras muy ingenuo y no tenías idea del mundo y te estabas presentando me refiero presidente. a nadie sigue 100% lo que dijo El en ejemplo, campaña, el ejemplo programa. de la presidenta Bachelet es un mal ejemplo, porque tú puedes decir, no voy a aplicar la ley antiterrorista y suben los delitos y dices, bueno, hoy día hay terrorismo y me involucro. Acá hay Eso una es lo que ha posición... hecho No. Gabriel Boric con respecto al tema de delincuencia. No, pero mira lo que pasa particularmente con los presos políticos. Yo toda la vida he creído que no hay presos políticos bueno, en Chile los presos políticos, institucionalmente. ese tema lo abandonaron, Él es ¿no? bueno, pero lo abandonaste en menos de 3 meses. Entonces Porque hay se algo de había convencido. convicción. Pero es mejor que no hacerlo existe. o no, porque si va a seguir con la soberbia que nunca se equivocó, no es momento de reconocer ya, el presidente asume el error con humildad. Hay que ser bien valiente también para decir, sí, pensé distinto, ahora asumo esta nueva responsabilidad y es otra realidad. ¿Es valioso eso? Priscila, si esto fuera una relación de pareja de nosotros dos y yo te dijera, oiga, la embarré, y tú me preguntaras de vuelta, ¿en qué la embarró? ¿Por qué? ¿Qué va a cambiar de lo que hizo? Tiene sentido, pero no solo simplemente decir, pucha, si creo que hay un análisis de fondo, que él diga cuál es su posición respecto a la violencia de octubre, qué es lo que pasa con los indultos, por qué prometió la impunidad, por qué dijo Gualmapu liberado, no es simplemente borrón y cuenta nueva, porque si no la política es muy fácil. Pues Sería muy decir, fácil, pucha, sí. Yo quiero cambia la aportar encuesta y cambia la Estamos posición. hablando, pero queremos agregarle elementos Por favor. a esta discusión porque sería un personaje que no ha llegado con una guitarra a la moneda, pero parece que ha tratado de generar